Hola, muy buenas a todos. Yo soy Paula García, soy una agente inmobiliaria de eXp Realty y estoy acá hoy día haciendo este webinar para informarles a todas las personas lo que son los 10 errores más comunes que cometen los inversionistas eh, cuando están pensando en invertir, en diversificar su patrimonio. Entonces quiero hablar de estos 10 errores que son muy comunes, que los cometen mucha gente cuando no están bien asesorados. Por ejemplo, la falta de investigación del mercado. Si vos estás pensando en hacer una inversión que te dé retorno, es muy importante que puedas estudiar la zona. Si por ejemplo querés hacer una renta corta, lo más importante es que te fijes si el lugar, por ejemplo, si es un lugar de playa, si es un lugar que tiene lugares que los turistas quieren visitar, como por ejemplo museos, centros, restaurantes, que estén cerca del puerto, que estén cerca del downtown, lugares así. Por ejemplo, nosotros en Miami tenemos en todo lo que es, bueno, Miami es muy turístico, pero tenemos en todo lo que es la zona de Brickell, es una zona que se presta muchísimo como para hacer Airbnb y los inversionistas lo toman mucho en cuenta y de paso invierten mucho en ese lugar. ¿Por qué? Porque están cerca de la playa, están cerca de lo que es Bayside, están en el downtown, la gente tiene muchos restaurantes, muchas actividades de noche, muchas oficinas, bancos. Entonces, es un buen punto que los inversionistas tienen en Miami como para hacer inversiones con un buen retorno. Ese sería el primer error. El segundo error, por ejemplo, es no calcular todos los costos. Cuando vos vas a comprar una propiedad, por ejemplo, en preconstrucción, vos vas a contar con por lo menos un 50% del valor de la propiedad. Probablemente no tengas que entregar todo el 50% de un solo. Todo tiene una estructura. Algunos developers lo que te piden son el 10% para hacer contrato. A los 60 días es otro 10%. Cuando se abre el piso, que se dice groundbreaking, te piden otro 10%. O, en fin, se divide hasta llegar a la hora de la entrega con un 50%. Entonces, cuando ya está la hora de la entrega, cuando ya te avisan que te lo van a entregar, automáticamente te calificas con un banco que te vaya a dar el otro 50% de préstamo. Muchas personas dicen, oh, ¿qué pasa si no consigo el financiamiento del 50% restante? Es muy difícil que no lo consigas. O sea, vamos a decir imposible. Porque si has tenido la capacidad de pagar hasta el 50%, todos los bancos te van a dar ese 50% que resta. Incluso podés, una vez habiendo pagado el 50% que te entreguen unidad, ya podés tratar con el banco para que la financiación sea de un 70% y no de un 50% y te devuelven el 20% restante. Por ejemplo, los gastos de cierre. Los gastos de cierre los tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, si vos vas a comprar una propiedad que ya esté construida, si sos un inversionista extranjero, tenés que contar por lo menos con un 35% del valor de la propiedad, porque un 30% va a ser el down payment que vas a entregar y un 5% más o menos van a ser los gastos de cierre que vas a tener a la hora de la entrega, que son impuestos y cosas que se cobran, que se necesitan a la hora de pagar de la entrega. La otra cosa es, por ejemplo, no considerar los factores de accesibilidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que van a comprar las propiedades como para rentarlas a los turistas, es muy importante que se fijen que en la zona haya medios de transporte. Por ejemplo, en Miami ahora mismo tenemos el Brightline, que es un tren rápido que va desde Miami hasta Orlando. Entonces, tiene paradas como en Aventura, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Al turista le interesa eso. Porque dice, oh, mira, estoy en esta zona, estoy a una cuadra del tren que me va a llevar mañana a conocer los parques de Disney. Igualmente pasa en Disney,
La gente que va a Disney busca también las personas que vienen de turismo, quizás no tienen carro, no rentan carro o no tienen la capacidad de manejar un auto. Entonces, el tener un transporte cerca hace mucho mejor a la inversión, la accesibilidad. La otra cosa es que el error número 4 es subestimar los costos de rehabilitación. No realizar una evaluación precisa de los costos de la renovación o la reparación, que pueden resultar un presupuesto que desborde lo que ustedes tenían pensado, la rentabilidad. Por ejemplo, si compras una propiedad de uso, es más factible que vos tengas que contar con que le vas a tener que arreglar el aire o cambiárselo, reemplazárselo, porque no sabes la persona que vivió antes en la casa si le dio el cuidado que necesitaba. Vas a tener que, siempre una propiedad de uso va a contar con que necesita arreglo, con que la tenés que pintar, con que, no sé, pueden ser diversas cosas fundamentales, que se rompa un electrodoméstico. Más allá de que antes de comprar la propiedad, cuando entras en contrato, tenés la posibilidad de hacer una inspección. La inspección es la que te va a decir más o menos cuántos años tiene cada electrodoméstico, en qué estado está la casa, las cañerías, si tiene humedad, cómo están los techos, el aire acondicionado, cómo está todo, la condición general de la casa. Entonces, en base a eso puedes tomarlo o dejarlo, pero siempre una casa de uso tiene más riesgo de que le tengas que hacer algunos arreglos y mantenimiento que quizás las nuevas construcciones no la tienen, porque incluso te los entregan con garantía. La otra cosa es tener un plan de salida. ¿A qué nos referimos de tener un plan de salida? Por ejemplo, si vos compras la propiedad y te la entregan hoy, es muy importante, por ejemplo, si es una renta corta y vos vivís en otro país, sos un inversionista extranjero, que tengas una compañía de administración que se encargue de tener tu propiedad rentada todo el año. O la otra cosa es que si vos compras una propiedad anual para hacer una renta anual, que tu realtor, que tu asesor inmobiliario te consiga las familias calificadas, como para que automáticamente el día que te entreguen la propiedad ya la puedas mantener rentada por un año, que eso es lo que te da una estabilidad, eso es lo que te da tu retorno, eso es lo que estás buscando. Entonces, y la otra cosa es tener un colchoncito de ahorros, porque a veces en el interín de que una familia se va y la otra llega, quizás pueda pasar un mes que no la rentes a la casa, entonces tenés ese colchón de ahorro como para pagar los gastos, asumir los gastos que tenés que asumir del mortgage, del pago de la casa. Pero bueno, yo por ejemplo personalmente con mis inversionistas a los que yo les vendo, yo me encargo de encontrarle las familias calificadas y por lo menos 3 meses antes de que se esté por vencer el contrato, llamamos, hacemos la pregunta a ver si van a renovar el contrato. En caso de ser sí, se renueva el contrato, y en caso de ser no, ya la propiedad se empieza a publicar para que el día que la gente se va de la casa, tomamos una semana como para hacer el mantenimiento, pintar o arreglar lo que se haya dañado o simplemente lo que necesite, y ya automáticamente mantener rentada la propiedad para que mis inversionistas les sea rentable a ellos el negocio de tener propiedades. Entonces yo me comprometo con eso, de que cada propiedad que me compren, de mantenérselas rentadas con las personas calificadas, con el préstamo, con el crédito que necesitan, con el récord policial que necesitan y con el income, que vendría siendo el sueldo mensual que necesitan para afrontar esa renta. Después, por ejemplo, el otro error que cometen los inversionistas es, por ejemplo, no contratar licenciados en las transacciones.
Por ejemplo, muy importante es tener un equipo, por ejemplo, como el que tenemos nosotros. Nosotros somos agentes inmobiliarios que nos encontramos a lo largo de esta compañía donde yo trabajo, EXP, se encuentra no solamente en el área de Florida, sino en todo Estados Unidos, incluso afuera, en otros países. Trabajamos con México, con Chile, con España, Canadá. Bueno, es una compañía global que está en muchos países. Entonces, es muy importante que vos cuentes con el apoyo de un licenciado, de un asistente inmobiliario, de un abogado. Por ejemplo, nosotros tenemos en el equipo abogados que te van a mostrar paso a paso cómo vos tenés que, todo lo que legalmente vos necesitas para acceder a una inversión inmobiliaria, ya sea aconsejándote, recomendándote. Por ejemplo, uno de los ejemplos es cuando las personas empiezan a obtener propiedades. Se recomienda más bien que la persona abra una LLC, cosa que es muy sencilla acá abrirlo, es un trámite rápido. Entonces puedas poner las propiedades bajo el nombre de una LLC y no de un nombre natural, porque de esa forma puedes deducir gastos. Al haber una compañía, se deducen más gastos, son menos los impuestos y más protección para la persona que está invirtiendo. Entonces, todo eso, todo ese asesoramiento te lo puede dar un licenciado, alguien que tiene la capacidad para poder recomendarte las cosas. El otro, el error número 7 es un financiamiento inadecuado. Por ejemplo, que te encontres con que el valor de la propiedad sea más alto del que te puede dar, por ejemplo, si en un área tal, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, por ejemplo, de Brickell, Miami, compras en un edificio, en un condotel, en el área de Brickell, que es un área muy linda, un área donde van muchos turistas, todo. Por ejemplo, si pasar la noche en un lugar así te sale, no sé, $400, ¿me entendés? Tenés que ver que la cuenta te dé bien para pagar la letra de la propiedad, el mantenimiento, el manejo, todo, y que te dé la ganancia. O otro ejemplo mejor es, por ejemplo, comprar una casa en una zona que no es tan turística, que no está tan cerca de un transporte público, que no está tan céntrica, pagarla a un precio caro y tener que rentarla a un precio más bajo, porque no, ahí sí no te van a dar los números. Por eso es tan importante el asesoramiento de un licenciado inmobiliario para que puedas estudiar la zona, que es lo que hablábamos del error número 1 recién. Tiene mucho que ver, o sea, tiene que todo encuadrar en la cuenta para que te den bien los números. Después es, por ejemplo, el error número 9 es no diversificar la carta de inversiones. Por ejemplo, todos somos conscientes de que con una sola inversión inmobiliaria no te vas a hacer millonario, pero sí vas a recibir un ingreso residual. Entonces, si sos inversionista y estás recibiendo una renta, tu propiedad tiene la capacidad de pagarse sola por intermedio de una renta, eso ya es una ganancia. Ya es una ganancia. Que tu inversión te deje un flujo de caja todos los meses pagándose sola es una ganancia. Entonces, digamos, diversificar lo que es la cartera de propiedades significa seguir comprando propiedades, proponerte a que cada año, seguir comprando propiedades. Entonces todos esos ingresos residuales van creciendo y van haciéndote una ganancia. O sea, es muy importante. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que están comprando por primera vez, que no son necesariamente inversionistas, pero que están comprando, por ejemplo, que son locales, que están comprando una propiedad con un FHA,
que es un préstamo de solamente un 3.5%, ellos pueden volver y comprar a los 2 años, siempre que ellos mantengan el income, que ellos mantengan el crédito y que tengan el 3.5, por supuesto, para la compra. Pueden volver a comprar, perdón, no el 3.5, el 5%, pueden volver a comprar su segunda casa con solamente un 5% de down payment, siempre que a la primer casa la renten. Esto lo pueden hacer una y otra vez, una y otra vez. Igualmente los inversionistas que son primeros compradores, que están empezando a pensar que podría ser un buen negocio los bienes raíces. Para las personas que están empezando a comprar por primera vez, pueden comprar su cuádruplex o su triplex o su duplex con un solo un 3.5 de down payment. Sí, eso es posible, siempre que la persona viva en una de las unidades. Pero ¿por qué me refiero yo a los cuádruplex? Es como muy rentable, porque básicamente la persona puede vivir en una de las unidades y rentar las otras 3. Entonces prácticamente la persona viviría gratis. Eso es una inversión muy inteligente para los primeros compradores. Y para los inversionistas también. Un cuádruplex es una inversión muy buena. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente renta por contratos de un año. Pero en lo que a vos se te desocupa una unidad, que puede pasar, yo me encargo específicamente de que mis inversionistas no tengan que aguantar más de una semana con la propiedad deshabitada. Pero bueno, en un caso que un mes te quede un interín de una de las unidades sin rentar, vas a tener las otras 3 unidades rentadas. Básicamente es mucho más rentable un cuádruplex que todos los otros multifamily homes, para mi punto de vista y para mi estudio. No digo que lo que yo digo es la única opinión, sino mi recomendación. Bueno, y el punto número 10 es que las personas que empiezan a invertir y empiezan a obtener muchas viviendas, qué sé yo, tienen que estar preparados legalmente. Siempre contar con un abogado de confianza que los respalde, siempre con lo último que va saliendo, con todas las leyes que van saliendo, estar informado, estar viendo. Es muy importante que la persona que está invirtiendo lo haga con la responsabilidad que debe, ya sea mantener las unidades y las propiedades en condiciones para que la gente viva, que tengan todo en condiciones, lo que es el aire, el techo, que la propiedad no tenga humedad, encargarse, dar una vuelta cuando las unidades se desocupan, hacer una inspección de vez en cuando, estar viendo cómo está la propiedad, en qué estado está para rentar, porque son personas las que van a vivir adentro y pueden ser afectadas de alguna forma. Entonces es muy importante que siendo inversionista tengas todos en cuenta. Hay muchos tipos de inversiones, hay muchas cosas para hacer, hay mucho de todas estas inversiones que a cambio te ofrecen multiplicar tu patrimonio, diversificarlo y sobre todo, yo que trabajo mucho con los inversionistas extranjeros, proteger el dinero en dólares. El dólar es una estabilidad para el inversionista. Y más para los inversionistas que viven, por ejemplo, en otros países como los que yo vendo, por ejemplo, de México, Colombia, Argentina, Chile. Son países donde quizás el dólar es una moneda fuerte. Así que pensar en invertir en Estados Unidos es una gran opción para las personas, es un excelente comienzo. Voy a dejarles mis datos acá, mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi página web. Me pueden escribir, estoy más que a la orden para poder contestarles todas las preguntas que tengan y espero que tengan un hermoso día.